Quiero comenzar Thank you very agradeciéndole much. I would like to begin a by Peter Brabeck, a Nestlé, a Luis Alberto Moreno Albid, el haber escogido a Colombia para este importante evento y agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia en Colombia, en esta bella ciudad de Cartagena. Y sobre todo agradecerles porque este concepto de valor compartido viene como anillo al dedo para lo que estamos tratando de hacer aquí en Colombia. Permítanme en unos breves minutos darles un contexto. Hace 23 años, Colombia decidió abrir su economía. Recuerdo perfectamente que Luis Alberto era ministro de Desarrollo. Yo fui el primer ministro de Comercio Exterior cuando se decidió abrir la economía. Nos sentamos, nos pusimos a pensar qué tenemos que hacer para ser exitosos en la apertura de la economía. Y nos vino a la cabeza inmediatamente el profesor Michael Porter. Tenemos que comenzar por aprender y ver cómo nos volvemos más competitivos. Invitamos al profesor Porter. Vino, hizo un estudio muy serio, envió a muchos de sus colaboradores, Michael Fairbanks, me acuerdo que estuvo aquí mucho tiempo, y nos dio como una hoja de ruta sobre cómo hacer y qué teníamos que poner en marcha para ser exitosos en este proceso de un mundo cada vez más globalizado, más abierto. Y desde entonces a hoy pues hemos avanzado enormemente. Hoy tenemos tratados de libre comercio con países que representan cerca de 1.400 millones de consumidores, a los cuales pueden llegar los productos colombianos sin aranceles, con total acceso. Estados Unidos, Europa, la mayor parte de América Latina, ya estamos haciendo tratados de libre comercio con el Asia. Y ese es un paso, es una forma de llegar a donde realmente cualquier gobernante, cualquier administrador de políticas públicas desea llegar, y es cómo hacemos para crear más prosperidad, crear más bienestar a la población, generar más empleo y sobre todo cómo hacemos para repartir esa prosperidad de forma equitativa. Y eso fue lo que yo me propuse cuando fui elegido presidente de la República. Poner en marcha políticas que realmente nos permitieran esos objetivos fundamentales, obvios, la generación de riqueza, de prosperidad, pero repartirla en forma equitativa, tener los recursos suficientes para hacer las inversiones sociales que nos permitan lograr esos objetivos, crear el empleo que permita que las personas y las familias tengan unos ingresos dignos. Y pusimos en marcha esas políticas y esas prioridades. Uno puede escoger diferentes caminos. El camino del Estado es el que controla todo y el que hace las cosas, pues ese no es el camino que nosotros escogimos. Dejar el sector privado que lo haga todo, tampoco me pareció que eso era el camino correcto. Yo soy un convencido de lo que han llamado la tercera vía, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Creo que para un país como Colombia, esa combinación sana, siempre y cuando coincida el Estado y el mercado, el Estado y el sector privado coincidan en los objetivos, es la combinación que mejor resultados produce. Y pusimos en marcha esas políticas y hasta el momento han sido relativamente exitosas. Por ejemplo, en materia de creación de empleo, Colombia hoy puede decir que es el país de toda América Latina que en estos últimos 3 años más empleo y empleo formal ha creado. Colombia puede decir que ha logrado los índices de inversión más altos de América Latina, atrayendo inversión. Y ahí viene este concepto de valor compartido y el papel
del sector privado y cómo tenemos que jugar sector privado y sector público. Cuando viene cualquier empresa, y han venido muchísimas porque hay un gran interés sobre Colombia, a invertir a Colombia por primera vez, yo los recibo en el Palacio y les digo, bienvenidos. Ustedes los consideramos nuestros socios. Ustedes son parte fundamental de nuestra visión de país. Sin esa inversión, sin la presencia de ustedes, nosotros no lograríamos los objetivos que nos hemos propuesto. Les doy la bienvenida, solamente les pongo dos condiciones. La primera, obvia, paguen sus impuestos. Esa es una muy importante. Segunda, tengan una responsabilidad, yo lo llamo social y ambiental. Si vienen con esa actitud, tendrán en el gobierno el mejor aliado para que a ustedes les vaya bien, porque si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien y al país le va bien. Todos ganamos. Y eso ha funcionado en forma muy efectiva. Tenemos los índices de inversión extranjera más altos de nuestra historia y tenemos unos proyectos que jamás nos habíamos en Colombia imaginado posibles, porque no teníamos los recursos ni teníamos el capital y por eso la inversión extranjera para nosotros se volvió como un elemento absolutamente indispensable en lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Y dentro de esos objetivos está, por supuesto, la parte social. Colombia era el país más desigual de toda América Latina después de Haití, hace 3 años. Si queríamos crecer a tasas altas en el largo plazo, necesitábamos la inversión, por supuesto, y logramos aumentar la inversión casi 30% de nuestro PIB, es la inversión más alta, repito, de América Latina, pero el país es insostenible con unas desigualdades tan marcadas. Por eso, la creación de clase media, sacar gente de la pobreza, sacar gente de la pobreza extrema, era también una condición necesarísima para lograr los objetivos. Y ahí comienza este concepto de valor compartido a jugar y el concepto de la innovación social a jugar. Y pusimos en marcha una serie de programas en donde se crean sinergias entre el sector privado y el sector público. Les voy a dar un ejemplo. Hoy tenemos más o menos el 10% de los colombianos viviendo en la pobreza extrema. Nosotros tenemos programas para luchar contra la pobreza. Hemos logrado sacar de la pobreza en estos 3 años cerca de 2,5 millones de colombianos y de la pobreza extrema hemos sacado cerca de 1.300.000. Ya cumplimos los objetivos que nos hemos puesto para el cuatrenio, pero todavía tenemos muchísimo camino por recorrer. 30% de pobreza demasiado alto todavía, sobre todo para un país tan rico como Colombia. 10% de pobreza extrema es totalmente inaceptable, y eso que lo hemos bajado sustancialmente. Y pusimos en marcha un programa contra la pobreza extrema. ¿En qué consiste ese programa? Se llama la Red Unidos. Tenemos identificadas 1.300.000 familias, cada familia, con una serie de factores que hacen que estén en la pobreza extrema. Y tenemos un ejército de gestores acompañando a esas familias y ayudándoles a que las instituciones del Estado y el sector privado colaboren para ir sacando familia por familia de la pobreza extrema. Y eso ha tenido un resultado muy, muy positivo. Y ahí el papel del sector privado, el papel de las empresas, como socios del gobierno y el gobierno como socios de las empresas, en ese objetivo está produciendo unos resultados que nosotros no habíamos visto. Y por eso digo yo que en este momento este concepto de valor compartido viene como anillo al dedo, porque es
encaja perfectamente en los objetivos de crecimiento, en los objetivos sociales y en un objetivo que Nestlé conoce mejor que nadie porque ha estado aquí con nosotros durante muchas décadas y ha sufrido con nosotros las consecuencias de nuestro conflicto interno. Yo, como ministro de Defensa, estuve varias veces allá en Doncello, Caquetá, es un pueblito donde Nestlé tiene una planta de leche, de procesamiento de leche, que la guerrilla la ha volado no sé cuántas veces. Pero Nestlé sabe perfectamente el potencial enorme que tiene Colombia como uno de los 7, 8 países del mundo, según la FAO, con un enorme potencial para aumentar la producción de alimentos. ¿Qué nos ha impedido desarrollar el campo en Colombia? Un campo maravilloso, fértil, el conflicto interno, la guerra que hemos tenido con las guerrillas desde hace más de 50 años. Por eso, dentro de los objetivos que me propuse fue también finalizar el conflicto, después de 50 años. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Si logramos eliminar ese tremendo obstáculo, porque ustedes se imaginarán la prevención que existe para invertir en el campo si hay guerrillas, si hay violencia, si hay conflicto, pero si logramos eliminar ese obstáculo, el potencial para desarrollar el campo donde está concentrada la pobreza y la desigualdad, porque hay mucha más pobreza y mucha más desigualdad en el campo que en las ciudades. Entonces el país como país tendría un empuje mucho mayor. De manera que esos son, a grandes rasgos, un poco las políticas y las visiones, o la visión que tenemos, y donde estamos avanzando en forma muy positiva. La verdad que hoy podemos decir, la economía está creciendo a unas tasas mucho más altas en promedio que la propia América Latina, y América Latina está creciendo más alto que el resto del mundo. Tenemos unas tasas de inversión, la reducción de la pobreza está entre los primeros lugares de América Latina, como les decía, el empleo, vamos en la dirección correcta. Pero si logramos materializar y generalizar esos conceptos como el de valor compartido a nuestros propios empresarios y al gobierno, porque se requieren que los dos tengan esa cultura, porque si colaboran los dos, la sinergia se produce. Y la estamos viendo, que se está produciendo. ¿Cómo hacerlo mejor? Eso es un ejercicio de mejoramiento continuo, en donde todos tenemos que seguir innovando. Luis Alberto mencionaba la infraestructura tecnológica. Cuando llegamos al gobierno nos propusimos conectar al principio la mitad del país con fibra óptica y banda ancha. Y después dijimos, pero ¿por qué va a ser la mitad? ¿Por qué no conectamos todo el país? Y estamos conectando hoy todo el país, ya llevamos cerca del 80% del país conectado, hasta los sitios más remotos, allá en Doncello, Caquetá, allá va a llegar, o ya llegó la fibra óptica y la banda ancha. Siguiente paso, ¿cómo la aprovechamos mejor? ¿Cómo le damos a esos niños y esas niñas que en lugar de empuñar un fusil, abran una tableta y se conecten con el mundo y aprendan? ¿O cómo podemos llevar un médico y con la telemedicina darle la mejor calidad de servicio médico a los habitantes más alejados? Ese es un reto maravilloso a través de esa innovación permanente en la que tenemos todos que estar. Y si logramos esa sinergia entre sector privado y sector público, no viéndonos como adversarios, me acuerdo perfectamente cuando abrimos la economía, que lo primero que les decía yo a los propios burócratas del gobierno, no consideren que el sector privado es el enemigo, porque así, esa es un poco la actitud de las economías cerradas, a ver cómo contienen al sector privado. No, vamos a hacer de cuenta que vamos a jugar un partido de fútbol y todos vamos a tratar de meter goles en la misma dirección, cambiar la cultura. Y afortunadamente se ha cambiado. Y ahora lo que tenemos es que seguir cambiando esa cultura hacia conceptos como valor compartido, porque eso es lo que realmente nos permite lograr los objetivos fundamentales
de generar empleo y empleo digno, de llevar a las comunidades las satisfacciones mínimas necesarias, de dirimir esos conflictos que se presentan en todas partes. Hoy en día tenemos unos desafíos, como nos tienen el resto de los países, cómo dirimimos el conflicto entre medio ambiente y minería, minería y agricultura, agricultura y medio ambiente. Tenemos muchos actores políticos tratando de envenenar, generar cizaña, aprovechar ese tipo de fricciones, pero si trabajamos juntos las vamos a poder solucionar con mucha más efectividad, con conceptos como el de valor compartido. Si las comunidades perciben que ellas salen beneficiadas de la presencia de Nestlé, de la presencia de cualquier empresa nacional o extranjera o del propio Estado, se vuelven también aliadas. Y ese es otro gran atributo de estos conceptos como el de valor compartido, y es atraer y encontrar la base política para poder seguir progresando. Quería decir esas palabras de manera de introducción. Una pregunta que le quisiera hacer es, que es muy relevante para este escenario, es Colombia tiene un enorme potencial agrícola. Una de las cosas que usted señaló desde el principio era cómo esta podía ser una de las grandes locomotoras que agregara muchísimo al producto colombiano. Pero una de las grandes paradojas es que si uno examina la productividad agrícola en Colombia es quizás de las más bajas respecto ciertamente al resto de la economía, algo que hablábamos con Peter justamente ayer, la necesidad de involucrar mucho más la tecnología a la producción agrícola. Cuéntenos un poco qué está haciendo en ese sentido, porque no hay duda de que, como usted muy bien lo decía, o sea, América Latina tiene una tercera parte de la tierra cultivable del mundo y tiene una tercera parte del agua, y la agricultura finalmente es agua con tierra de buena calidad. Ese es un reto enorme que tenemos en dos frentes. Uno, aumentar la productividad de la tierra que ya está siendo cultivada. En términos generales, es una productividad muy baja. Hay excepciones, por ejemplo, Colombia tiene la productividad más alta del mundo en producción de caña de azúcar. En algunas zonas cafeteras la productividad es muy alta, en otras no. Pero en términos generales, si uno toma el número de hectáreas dedicadas a la producción o cultivadas, la productividad es muy baja. Y el otro reto es esa enorme cantidad de tierra que hoy ni siquiera está siendo cultivada. Entonces son dos retos que en cierta forma se conjugan. ¿Qué estamos haciendo? Primero, nosotros llevamos décadas, por no decir siglos, sin una verdadera política agropecuaria. Lo que hemos hecho son medidas de corto plazo, con ciertos cultivos, de acuerdo a la coyuntura internacional, hagamos esto, hagamos ello. Tal vez la única política que hemos tenido en el sector agropecuario que tiene un alcance a largo plazo ha sido la política cafetera, que nos propusimos producir el mejor café hace muchos años y lo logramos y tuvimos durante mucho tiempo una posición, y la seguimos teniendo, pero ya en menor escala, como productores de café de buena calidad, pero el país tenía que dar un paso más allá y el café dejó, yo creo que por fortuna, de ser el producto que determinaba todo lo que sucedía en Colombia. El resto de la economía ha venido creciendo y con el café tuvimos una política que fue exitosa, algo maravilloso. Yo le saludaba a la señora que viene de Kenia, que le decía que yo conocí mucho su país porque producíamos el mismo café, y en Colombia logramos una institucionalidad que llevó el concepto de valor compartido a esas regiones. Y Colombia durante muchísimos años, diría todos los años 60, 70, 80, fue el país modelo en las zonas cafeteras de desarrollo, porque logró que
el café se tradujera en bienestar de las comunidades. Eso no lo hicimos en el resto del país. Y nosotros no lo hicimos porque no teníamos una política agropecuaria. Entonces, lo que estamos tratando en este momento de construir es esa política y construirla de abajo para arriba. Que los campesinos sean los que estén no en los vagones de atrás, que estén en la locomotora adelante y los empresarios empujando. Y el concepto que estamos tratando de poner en marcha es un concepto donde todos quepamos, el gran empresario y el campesino, dándole al campesino, a través de los empresarios, los instrumentos para usar la tecnología, las herramientas que puedan elevar la productividad y volver esa unidad campesina una unidad rentable, digna, donde los hijos puedan ir a la escuela, hacer unas grandes inversiones en materia de bienes públicos, precisamente por la presencia del conflicto. 50 años, pues los bienes públicos en el campo no están, o están en forma muy precaria. La presencia misma del Estado es mínima. Y precisamente por eso, allá en La Habana, con la guerrilla, el único punto que yo permití que se incluyera en la agenda con la guerrilla fue el punto del desarrollo rural. ¿Por qué lo hice? Porque dijo, si logramos con la guerrilla, y ya lo logramos porque sobre ese punto ya tenemos un acuerdo, si logramos con la guerrilla unos acuerdos para que el campo, donde todos cabemos, campesinos y empresarios, lo podamos poner a producir con una productividad mucho más alta, esto va a ser un gana-gana para todo el mundo. Entonces, en ese sentido, estamos avanzando en lo micro, o sea, cada producto, qué tipo de fórmula podemos poner en marcha. En el caso del cacao, en el café tenemos ya una experiencia muy vieja, pero en otros productos nuevos, por ejemplo, Colombia tiene un potencial en materia de frutas, hortalizas enorme, tenemos espacio para producir lo que queramos. Afortunadamente, como decía Luis Alberto, Colombia tiene agua y tiene tierra y tiene toda la disponibilidad. Necesitamos es inversión y formas de aumentar la productividad. Y por supuesto tenemos que dar una serie de garantías jurídicas, estabilidad de reglas de juego, y eso es lo que estamos construyendo, repito, de abajo para arriba, para que todo el mundo se sienta contento. El conflicto colombiano en cierta forma viene de la tierra, del campo. Si logramos entonces, y eso es lo que estamos buscando, terminar el conflicto en el campo, pues el conflicto por definición simple y llanamente desaparece. Peter, Peter Brabeck, would you take another question? Peter Brabeck, quisiera si me hacer una permite, quizás pregunta. una pregunta todavía de mi lado. Usted realmente abrazó el concepto del valor compartido, eso es fantástico para el concepto. Hablamos mucho sobre el rol del Estado, hablamos bastante del rol privado, quizás unas ideas sobre el rol de la sociedad civil, que creo que es la tercera parte que juega un papel en este valor compartido y que creo que hoy en día no hay nadie que realmente pueda resolver los problemas sociales complejos que tenemos en el mundo entero, en Colombia específico, sin que la sociedad civil de una u otra manera esté también involucrado. ¿Cómo lo ve usted esa parte quizás? Esa es una de las grandes preguntas que creo que no tienen una respuesta clara ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. El papel de la sociedad civil, uno se pregunta, ¿y quién es la sociedad civil? ¿Quién la representa? ¿Por qué unos sí y otros no? Las ONGs, ONGs que tienen unos intereses muy altruistas, otras que tienen otros intereses en el fondo políticos. ¿Por qué unas sí, por qué otras no? Eso es una pregunta que uno tiene que responderse permanentemente, pero lo que sí es totalmente claro es que uno no puede desconocer la llamada sociedad civil. ¿Cómo la canaliza uno?
¿Cómo le permite interlocución? Pues ahí está la habilidad de cada gobierno, abrir al máximo, no tanto que se vuelva una anarquía, pero al máximo para que la gente se sienta representada. Lo estamos en cierta forma viviendo en la negociación con La Habana. La sociedad civil, expresada por diferentes manifestaciones, quiere participar, y con razón, en el proceso de paz. Entonces, por ejemplo, las víctimas quieren participar, pues claro que sí, si son un punto fundamental de la solución de este conflicto. Pero entonces, los indígenas, las comunidades afrocolombianas, luego los campesinos, pero también los empresarios, pero también los estudiantes, pero también las amas de casa, los trabajadores de ciertos sectores. Nosotros queremos estar representados. Entonces ahí comienza uno a decir, bueno, ¿hasta dónde llega uno? Porque si todos van a participar, entonces un acuerdo va a ser muy difícil. Y ahí lo que hemos tratado de hacer es ordenar un poco esa participación. Este gobierno, nosotros hemos querido caracterizarnos por un gobierno que le gusta dialogar. A veces me acusan que dialogamos demasiado. Prefiero dialogar demasiado a estar encerrado, a no dialogar. Y hay que simple y llanamente tener unos esquemas prácticos de permitirle a la sociedad civil que se sienta representada, y al mismo tiempo tener la disciplina para que esa sociedad civil no sea un freno, sino más bien un estímulo a que los objetivos que todos queremos se puedan lograr. Pero esa pregunta es una pregunta muy pertinente que no tiene, creo que, respuesta ni en Suiza, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en el Banco Interamericano de Desarrollo, a pesar de todos estos genios que tienen allá. Mr. President, would you permit one more question? Sure. Luis, Permitiría una Peter, pregunta would you más, like, señor presidente. Señor Luis o Al Peter. presidente, yo creo que con todos estos empresarios y sobre todo esta red que tenemos aquí, que lo oyen muchos empresarios, usted nos hablaba muy bien de lo que esperaba de las empresas multinacionales. Cuéntenos un poco qué espera los empresarios colombianos y cómo los ve involucrados en todas estas discusiones, no solamente atinentes a que van muy de la mano a todos estos orígenes del conflicto en Colombia, sino cómo pueden contribuir a resolverlo, especialmente en las zonas agrícolas, en las zonas donde el Estado y esos bienes públicos no han llegado, que en última instancia uno pensaría que parte de la solución de llevar esos bienes públicos es justamente por la vía de asociaciones público-privadas. Usted acaba de mencionar la palabra mágica, las asociaciones público-privadas. Inclusive nosotros hicimos aprobar en el Congreso una ley que permite ya legalmente esas asociaciones público-privadas. ¿Qué espero yo de los empresarios colombianos y de los empresarios en general? Es bien difícil generalizar. Uno a veces tiende a generalizar y siempre comete injusticias. Aquí hay empresarios de todo tipo, pero no me resisto repetir una frase precisamente de Michael Fairbanks, que trabajó con el profesor Porter, que recientemente vino y dijo, increíble que los empresarios colombianos estén todavía quejándose como se quejaban hace 23 años de la tasa de cambio. ¿Qué quiero decir con eso? Que la actitud de los empresarios debe ser una actitud de no pedir protección, aunque a veces cuando la competencia es desleal, por supuesto que es legítimo y eso es necesario, pero que en el mundo de hoy es más bien y es más conveniente estar a la ofensiva que a la defensiva. El mundo de hoy es mucho más productivo estar tratando de buscar cómo ser más productivo y más competitivo que pedirle al gobierno protéjame este mercado o protéjame
esta circunstancia. Y con una actitud ofensiva, si encuentra un gobierno dispuesto a tomar los riesgos y de aliado, pues ese es el mundo ideal. Por eso las asociaciones público-privadas, yo tengo mucha fe que van a ser un motor de nuestro desarrollo. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros hemos cometido el error por mucho tiempo de ir sacrificando la infraestructura por cuestiones fiscales, por problemas que tenemos en nuestro desequilibrio fiscal. Y cada vez, y lo digo porque yo fui ministro de Hacienda, que había algún problema fiscal, que era lo primero que se recortaba, la infraestructura. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Parte de la falta de competitividad es nuestra pobre infraestructura. Llevar un contenedor de la capital de Bogotá aquí a Cartagena es mucho más costoso que en otros países, porque no hemos construido las carreteras, no hemos construido los ferrocarriles que el país necesitaba para seguir creciendo. Y veníamos invirtiendo un equivalente a 1.500 millones de dólares en infraestructura al año, promedio. Al comienzo del gobierno dijimos, esto hay que arreglarlo, pero no tenemos la capacidad fiscal. Hemos logrado aumentar muchísimo los ingresos fiscales, pero eso nos daba para multiplicar esa inversión de 1.500 millones, digamos, a 6, por mucho, a 6.000 millones de dólares en un año en forma sostenible. Eso nos tomaría muchísimo tiempo para simplemente ponernos al día en materia de infraestructura. Entonces se nos ocurrió las asociaciones público-privadas atraer capital a través de las concesiones y ya hoy están en marcha inversiones que pasan, ayúdenme a hacer las cuentas en dólares, de 3 billones de pesos a 48 y 49 billones de pesos. O sea, son de 1.500 millones de dólares a 25.000 millones de dólares que vamos a estar invirtiendo en los próximos 2, 3, 4 años. Es de esa magnitud. Eso no sería posible sin el sector privado, sin el apalancamiento, sin ese matrimonio de las alianzas público-privadas, porque es a través de esas alianzas como estamos logrando que sumas de dinero de esa magnitud vengan además con la tecnología y con el conocimiento para que esa infraestructura que estamos ya construyendo pues sea una infraestructura de la mejor calidad. Entonces ahí es un ejemplo concreto de cómo esa sociedad, empresarios, gobierno, pues produce unos resultados muy importantes.